Bienvenidos. Esto es Verdades Ocultas por 104.9 Estéreo Amor, doble canal de bendición. Hola, hola, ¿qué tal están? Feliz noche, bienvenidos a Verdades Ocultas. Les saluda Racedic Bertrán, es un placer poder estar ya con ustedes en esta noche de Verdades Ocultas y por supuesto también ya en la compañía de Frederick Goodman, ¿ok? Hoy sí ya listos. ¿Cómo está, hermano Frederick? Bienvenido a Verdades Ocultas, es un placer contar con usted nuevamente. ¿Cómo le ha ido? Todo muy bien, muy bien. Qué bueno, me alegra que todo esté muy bien por allá. No he puesto todavía el nombre del programa. Vamos a ver si también se une o no se une don Juan Pablo. No, Mejor no, cono- no, no va a participar. No, a mí me había dicho que sí, el caballero. Ok, no va a participar entonces don Juan Pablo, mejor conocido finamente como Jean Paul. En Colombia le conocen como Juan Pablo, pero en Francia le conocen como Jean Paul. Muy bien. Ok, vamos a ver, ya tenemos listo el título del programa, el plan detrás de la alimentación vegetariana. Yo voy a colocar un clip bien corto para ponerles en contexto de qué trata el diálogo de hoy. Saludar a los que ya están con nosotros. Voy a poner la transmisión también en, ¿cómo se llama? En público. Editar la Del nuevo orden mundial. Título. Bueno, no sé, voy a tener que buscar, mientras ponga el video, voy a buscar para poner la transmisión en público. Les dejo con él, es corto, así que ya regresamos a Verdades Ocultas. Noticias del nuevo orden mundial. Título. Pedro Sánchez obedece a Bill Gates y la agenda de Davos. El mercado de la carne será intervenido. Introducción. El gobierno de Pedro Sánchez ha presentado su plan 2050 para España basado en las exigencias del magnate Bill Gates y los mandamientos de la agenda de Davos y su Great Reset, Gran Reseteo, creado por el presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab. El documento de 700 páginas es una biblia de objetivos a largo plazo que pasan por aumentar el gasto público, subir impuestos y crear nuevos ecotributos bajo el pretexto de cuidar la salud de los humanos. Entre las decenas de medidas presentadas como resilientes y sostenibles, se encuentra la de reducir el consumo de carne de aquí a 2050. Como ya venía adelantando Libre Mercado, el pasado mes de febrero, Bill Gates había exigido a las naciones ricas que intervinieran en el mercado de la carne, mediante nuevas legislaciones, debido a que, según el fundador de Microsoft, las ganaderías elevan los gases de metano e influyen perjudicialmente en el cambio climático. Sin embargo, detrás de esta teoría refutada científicamente, se encuentran los intereses económicos del multimillonario y sus numerosos colegas de las tecnológicas que han realizado enormes inversiones en la producción de carne artificial. Y como no hay demanda de su producto, pues no les queda otra que imponerlo a la ciudadanía usando sus gobiernos, que regularán a favor del lobby tecnoverde. ¿Cómo? Penalizando el consumo mediante impuestos y más impuestos hasta asfixiar al sector ganadero. El Plan 2050 de España, por lo tanto, intenta hacer ver que no comer carne es una idea genial por el bien de tu cuerpo. Esta reducción de ciertos consumos no provocará un empeoramiento de las condiciones de vida ni del bienestar de la ciudadanía. De hecho, probablemente ayudará a mejorarlas. Numerosos estudios señalan que el consumo de carne de la población española es entre 2 y 5 veces superior al recomendable, que el 55% cambia de móvil cuando el anterior que tenía aún seguía funcionando, y que el consumo de energía es muy superior al necesario, refleja uno de los apartados del informe 2050. La cuestión es que comer un bocadillo de filete artificial no será una opción más, sino una imposición que viene desde Bruselas. La regulación del mercado de la carne traerá consecuencias nefastas, el entrecot, por ejemplo, subirá exponencialmente de precio y será un manjar solo permitido para las élites de Davos y las clases más pudientes. Si bien, este plan va en consonancia con las nuevas medidas alimentarias ecológicas y sostenibles que, a lo tonto va aprobando la Comisión Europea, C. Cabe recordar que recientemente, la CE reconoció el pasado 5 de mayo como nuevo alimento a los gusanos amarillos secos y autorizó su comercialización en la Unión Europea. Según los euroburócratas, los gusanos suponen una fuente alta en proteínas y servirá para apoyar la transición hacia un sistema alimentario más sostenible.
regresamos. Regresamos después de ver. Voy a quitar el video. Ok, ahora sí. Regresamos después de ver. Tengo cerrado acá. Ahora sí a la radio. Estamos muy bien. Regresemos después de ver ese video que nos ayuda a poner en contexto esto. Para comenzar, yo quiero decir lo siguiente. Realmente que todas estas informaciones que uno ha venido conociendo, llega a un punto donde esto es de locos. ¿De locos en qué sentido? A ver, ¿cómo tratar de exteriorizar esto que tengo en mi mente, pero no sé cómo traducir en palabras? Es de locos el hecho porque siempre vamos a encontrar con este tema, por ejemplo, con el cambio climático. Cuando sale todo esto, el cambio climático, viene y pues algunos empiezan a decir, eso el cambio climático es mentira. Y la gente dice, ¿cómo va a ser mentira? Pero si está viendo que está calentando el planeta, etcétera. Después viene y sale lo del el COVID y muchos empiezan a decir, eso es mentira. Ok. Pero ¿cómo es mentira si la gente está muriendo esto y lo otro? Vamos con el tema de la Tierra plana. No, es que la Tierra no es esférica, es plana. Hay una mentira detrás de eso. Hay una mentira detrás de... Espera, que veo un problema acá. Ok. Hay una mentira detrás de... Solo déjeme regular acá. 3, 2, 1. Ahora sí. Hay una mentira... no sé qué esto está por la banana. 3, 2, ahí está mejor. Hay una mentira detrás de... El hombre no viajó a la luna. Ahí está, el hombre no viajó a la luna. Entonces, es mentira, porque la tierra es plana y por eso falsificaron la cuestión esta de que el hombre viajó a la luna. Bueno, en fin, y así podemos ir con otros temas más. El punto es que parece que es una locura estos temas porque sale mucho diciendo que es mentira y otros dicen cómo va a ser mentira si estoy viviendo esto, etcétera, etcétera. No sé cómo traducirlo, pero es una locura. Y vamos a hablar con el tema este claro, para cada uno de los ítems que acabo de mencionar, un tema específico para tratar como lo hicimos con lo de la Tierra plana, ¿no? Sí, salió la evidencia para muchos que investigan de este tema de que se falsificó todo lo que se difundió de la Tierra, del alunizaje, ¿verdad? Se falsificó todo eso y bueno, vienen las dos teorías de que si se falsificó porque la Tierra es plana, pero está la otra teoría, ¿no? Que se filtró una información de que realmente lo que Louis Armstrong se enfrentó y por lo cual el plan fue no divulgar desde el principio, fue no divulgar lo que se pudiese encontrar en la Luna. Incluso uno de los documentos que se filtraron decía cualquier cosa relacionada al tema extraterrestre hay que callarlo. Y hay un relato que cuenta que cuando Louis Armstrong fue a la Luna, pues sí se encontró con seres de no sé cuál tamaño y unas naves espaciales y construcciones y por eso falsificaron el alunizaje para no mostrar la realidad de lo que se había encontrado. Pero está la otra versión que fue la Tierra plana. Hoy nos convoca el plan detrás de la alimentación vegetariana. Y acá hay una disyuntiva tremenda. Porque vemos ciertamente en Netflix que hay no sé si tú lo viste, Freddy, hay una serie o documental, es un documental más que serie, es un documental que habla en pro del vegetarianismo, ¿cómo es la cosa? Vegetarianismo, ok, gracias. Que habla en favor incluso muestra a algunos atletas que manifiestan mayor rendimiento, mayor resistencia, etcétera, etcétera, siendo vegetarianos, ¿verdad? Se ha popularizado mucho y se ha difundido la idea de que una alimentación vegetariana es mucho más saludable, reduce riesgos de enfermedad, etcétera, etcétera. Si nos vamos también al ámbito espiritual, encontramos muchas civilizaciones que recomiendan tanto de manera prioritaria el ayuno como la vida vegetariana. Nos vamos al Génesis y en el Génesis se le dijo, comerán de todos estos árboles, de todo árbol que dé este fruto y se les dijo, perfecto. Luego nos encontramos en textos fuera del oficialismo, hablando de textos religiosos cristianos, como el caso
del Evangelio Escenio de la Paz, donde Jesús nos relata cuáles son los beneficios y cuáles los en contra de comer carne. Lo hace en un lenguaje bastante religioso, los efectos y habla de úlceras que produce comer carne, en fin, habla de ¿cómo se llama este bicho que se produce en el estómago? No me acuerdo. ¿Triquinosis? ¿Ah? ¿Triquinosis? ¿Cuál? No me recuerdo el Triquinosis que nombre se de produce. de Triquinosis es uno que se produce en el cerebro, sí, el pero consumo de cerdo. como no recuerdo cómo se llama este bicho, este parásito que se produce en el estómago también, que Jesús lo menciona y todavía dice tenia. cómo sacarse. ¿Ah? La tenia. ¿Cuál? La tenia, La eso. tenia, la solitaria. Así que te La tenia. referías a Alien. Ajá, se parece, tiene cara El de alien. alien. No, sí se parece. Yo he visto unas ahí que se parecen. Entonces, la tenía, correcto, la tenía y después no la tuvo. De esa, ¿verdad? Jesús dice cuando la tenía, después dice cuando la tuvo, después dice cómo sacársela para decir ya la tenía. Entonces, enseña ahí Jesús cómo sacarse la tenía y usa un lenguaje bastante, no sé cómo llamarlo, colorido, folclórico, de los efectos negativos de la carne en el organismo. Pero ahora sí, vemos todo el movimiento ecológico y alguien puede decir, pero ¿cómo vas a estar en contra del movimiento ecológico? No estoy en contra del movimiento ecológico. Estoy en contra de la manipulación que hay detrás de ello. Entonces, Frederick ha sido un promotor de la vida saludable y de la vida vegetariana, y lo hemos hablado, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Y yo antes de arrancar, me gustaría que Frederick nos haga una pequeña exposición. Saludos a Iván Fernández. Dice, un gusto conocerte en persona, Frederick Goodman desde Argentina. Iván Fernández. Ok, este es el saludo de Frederick. Un placer. ¿Perdón? Un placer. Un placer, muy bien. Me gustaría, Frederick, que para comenzar nos hables desde tu perspectiva. Dos cosas quiero que nos hables. Para ti, ¿cuál es el beneficio de dejar de comer carnes? Para ti, ¿por qué sería buena la práctica? No quiero ponerlo como imposición, no quiero decir por qué se debe, pero si el término vale desde el punto de vista de conciencia. No te oigo. ¿Ah? No te oigo. Ahí está. 3, 2. Ahí estás, ¿verdad? Ahora sí te No. oigo. Ahora sí. Sí. Ok. Porque si somos personas que estamos buscando la espiritualidad, el camino de la conciencia, del amor, ¿por qué deberíamos, desde el punto de vista de conciencia, pasar a una vida realmente cada vez menos de comer carne? Entonces, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista de lo que nos dice el Génesis en el principio, ¿verdad? ¿Por qué la gente pasó a comer carne si desde el principio se le dijo que comiera frutas y todo lo que produjese la tierra? ¿Por qué pasamos a comer carne? Quiero que me hagas una pequeña reflexión desde tu parte, un pequeño recorrido histórico y una pequeña reflexión tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista espiritual de las bondades y los beneficios y el por qué deberíamos de pasar una dieta basada en no comer carnes y también desde el punto de vista del amor, de la espiritualidad, del prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego aterrizamos con la parte. Te dejo entonces para que a la audiencia te dirijas bajo esos términos. Adelante. Bueno, desde el punto de vista, digamos, espiritual, el cuerpo funciona a través de fluctuación de energía, ¿vale? Entonces, los alimentos que tienen conductividad eléctrica, no en términos de cómo entenderíamos, ya lo de exageración, pero todas las cosas, incluso nosotros generamos electricidad, lo puedes ver porque tomamos aparatos y sensamos y vemos que el cuerpo está generando calor, está generando energía, las plantas también, ¿sí? Entonces, cuando nosotros consumimos cosas que tienen energía, mantienen la energía del cuerpo, pero hay otras cosas que no producen energía, que es como la materia muerta, ¿sí? No produce energía porque gran parte
de la energía se produce, por ejemplo, en las plantas, en los organismos que ingerimos, como desde los hongos a las frutas y demás, es por una transformación de energía que hacen ciertos organismos. En el caso de los que salen de algo que tenga hojas, es porque hay una transformación de energía gracias a las hojas. Y en el caso, por ejemplo, de los organismos aeróbicos, es por la transformación del aire en energía. O sea, me refiero del oxígeno en energía. En el caso de un alimento que uno consuma, de un organismo que transformaba aire en energía, al ya no respirar, ya no transforma eso. En consecuencia, no hay nada de energía que absorber. Eso por un lado. O la otra parte de eso es el hecho de que, debido a la cuestión de la conductividad de energía, el cuerpo tiene una mayor fluctuación y capacidades psíquicas y capacidades de concentración. Digamos que todo el potencial psíquico del ser humano está muy alineado con la fluctuación de energía. De modo que hay ciertos alimentos que facilitan o entorpecen esa fluctuación y esas capacidades psíquicas. Desde el punto de vista, digamos, de la física cuántica, todas las cosas producen un efecto espejo, un efecto de resonancia, como cuando hablamos de las neuronas espejo. Esto quiere decir que todas las cosas que nosotros ingerimos crean una resonancia o una especie de efecto óptico, ¿cómo se podría decir la palabra? Un efecto espejo. De manera que si quieres que tu cuerpo se parezca a determinada cosa, ingiere eso, ¿no? En el caso de las plantas y otros organismos, no adaptamos la forma física de ellos porque no tienen ese aspecto físico, pero adquirimos muchas de las propiedades. Ya no hablamos solamente desde el punto de vista mineral y de las vitaminas, sino desde el punto de vista de la energía que engloba la parte, ¿cómo se puede decir?, biomagnética de esos organismos. Por eso los organismos como los árboles y las plantas no es solamente el fruto que te pueden dar, sino el hecho de que hay un campo de energía también muy determinado en esos organismos y eso también se plasma en nuestro campo de energía. En cambio, cuando se ingiere un animal, hay una impronta cuántica, por así decirlo, y progresivamente esa impronta se produce como efecto espejo. Por dar un ejemplo, si te acostumbras a comer el muslo de, digamos, de un cerdo, a más tiempo comes, a lo largo del tiempo, tus muslos van a adquirir la forma del muslo del cerdo, ¿sí? Cuando comes más partes de ciertos animales, lentamente tu cuerpo adquiere esa forma en el estómago, en las caderas, en los glúteos, en las piernas, en los brazos, en la papada. Entonces lentamente tu cuerpo va adquiriendo la forma de ese animal por un efecto cuántico de resonancia, de espejo, lo cual no puede ocurrir con las plantas porque no generan esa impronta y porque las plantas no tienen ese nivel de conciencia. Los animales y los seres humanos generamos una impronta cuántica de nuestro ser en el cuerpo. Entonces hay una conexión. Aunque tú dejes el cuerpo, sigue habiendo cierta conexión con el cuerpo a nivel cuántico. Si alguien se bebe de esa sangre para un ritual, si hace una transfusión, siempre hay una impronta cuántica. Entonces, hablando en términos de física cuántica. Ahora, hablando desde el punto de vista de la salud, hay muchas cosas que se pueden también transmitir. Hay muchas cosas que también tienen que ver con la parte técnica del hecho de que la materia inerte, ¿sí?, no está produciendo alcalinidad y aparte está dejando cierta materia dentro del organismo que empieza a entorpecer muchos aspectos. Por ejemplo, el hierro M de las carnes, ¿sí?, no importa de qué animal sean, entra a las paredes endoteliales, ¿sí?, de la arteria y la empiezan a destruir por dentro, rompen las arterias por dentro, pudren el intestino grueso, ¿sí? Y al pudrir el intestino grueso, que es el que alimenta el cerebro, empiezan a deteriorar el cerebro y empiezan a tener problemas y trastornos mentales. En consecuencia, hay un proceso muy largo de deterioro, muy difícil la ingesta de esos alimentos, y si lo comparas con otros alimentos, en realidad no te está dando la energía que piensas, es mucho más la mitología. Y ese es el argumento principal
del que se toman para decir sí, alimento vegetariano, pero en realidad no es alimento vegetariano lo que estamos hablando de alimento sintético, es decir, no tiene las propiedades de las plantas. Es lo mismo que cuando te hablan de los fármacos, y dicen es que son plantas sintetizadas como un fármaco. Eso habría que verlo. Habría que estudiar cada fármaco para saber cuáles de ellos en realidad son beneficiosos para el cuerpo. Y podría decir que por lo que dicen expertos, puede que ni siquiera un 3 o un 5% de todos los fármacos que se comercializan en realidad son positivos para el cuerpo. ¿Por qué? Porque no tienen una fluctuación de energía, no tienen... Es decir, todas las cosas tienen también, el eje de los átomos está moviéndose en cierta dirección. Cuando se mete algo en un laboratorio, cambia y se altera el eje. Entonces, está cambiando todo el patrón energético de ese alimento, aunque digan es que es vitamina C, igual que cuando hablamos de alimentos transgénicos. Se modifica, ya no tiene el mismo patrón de energía. Ha variado y se ha perdido. Lo mismo, mira, un ejemplo clásico es cuando le dicen a alguien, voy a comprar un jugo natural. Tú compras el jugo natural y miras y por ningún lado te dice envasado al frío. Eso quiere decir, y por lo regular te va a decir pasteurizado. ¿Qué quiere decir? Que esas frutas las calentaron, las sirvieron supuestamente para matar bacterias, siendo que nosotros tenemos más bacterias que células, necesitamos bacterias. Matan todas las bacterias y después te lo envasan y te lo venden. En realidad, en el momento en que lo herviste, mataste todas las vitaminas de la fruta. Entonces, en realidad no estás bebiéndote un jugo de fruta natural por sus vitaminas, solo por el sabor. No tiene nada, solo es agua saborizada. Entonces, eso por lo menos desde el ámbito, diferentes puntos desde los cuales no es beneficioso, digamos, el consumo, en este caso, de lo que es animal o materia muerta. Perfecto, entro ahora. A ver, voy a abrir acá también. Ups, dame un segundo acá, tengo que regular. Cuando, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Tengo o no tengo? Ahora Te sí. oye, sí se te oye. A ver si me escuchas, sí, ¿verdad? Sí, afeminado, pero sí se te oye. Es porque estoy comiendo mucho vegetal. Por ejemplo, Pollo inyectado con hormonas. no, el otro día es que tuve un problema. El otro día comí una rosa pensando que era brócoli. Vos dijiste que no adoptaba la forma, entonces de repente por eso la voz. Pensabas que era un, ¿cómo se dice? Esos árboles diminutos que hacen allá en Asia. Ah, un bonsai. Sí. Pensé que era un brócoli, entonces era una rosa y era una rosa blanca, entonces me puse así medio romántico. Bueno, se tiene esta creencia, de que, bueno, es que realmente es un poco, a ver, es un poco, ¿cómo decirlo? Un poco contrariada esa creencia que se tiene porque se nos dice en el Génesis, ¿verdad? Y todos los que literalmente toman el texto del Génesis aceptan de que en el principio, ¿verdad? Adán y Eva se les dijo que comieran frutas y vegetales, se entiende de manera general. Pero después se tiene la idea de que Dios dijo, no, comen de todos los animales. ¿No? Y muchos defienden esto, ¿no? Basados algunos en aquel pasaje, ¿verdad? Que de lo que Dios limpió, o sea, métete lo que sea, ¿no? Entonces, la pregunta es, en tu entendimiento, ¿en qué momento Jehová le dio alguna directriz al pueblo de Israel de que dejaran de comer vegetales y pasaran a comer carne? Lo vemos también a la hora de los sacrificios, lo vemos a la hora de de algunas fiestas que instituye, la manera de cómo comer cordero, etcétera, etcétera. O sea, se ve literalmente que el pueblo de Israel comía cordero. ¿Cómo entiendes tú e interpretas eso que primero se les dice a esos, llamémosle primeros hombres, según se entiende la mayoría, que solo comían frutas y vegetales y después, no hombre, ahora coman carne? ¿Cómo interpretas eso? ¿Qué lectura le das? En cierto sentido se les da permiso de consumir ciertos animales. Primero, peces que tengan escamas, porque sabían que un animal cuando tiene escama marítimo del mar es un animal que no produce toxicidad. El resto de animales que no tienen escama
usualmente son una especie de aspiradora, o sea, se encargan de limpiar el océano. Una persona, hablemos en un caso los artrópodos, ¿no? Vemos a los artrópodos. ¿Cuál es la función de los artrópodos? Cuando se dejas un sitio abandonado, la araña empieza a hacer telaraña, ¿sí? Cuando hay basura, empiezan a aparecer ratas, empiezan a aparecer a cucarachas, hormigas. Ese tipo de artrópodos se encargan de la limpieza del planeta, ¿sí? La cucaracha del mar, por ejemplo, es el camarón, ¿no? Todos ellos se encargan de limpiar el océano, las ostras, todos ellos limpian el océano. Uno limpia la superficie del fondo, otro limpia la superficie exterior, ¿no? De la parte de arriba, ¿no? Pero se encargan de que el océano se mantenga limpio. De hecho, coge un par de ostras y mételas en una piscina, en una pecera sucia, y al día siguiente encuentra la pecera limpia. Magia, no te vas a comer la ostra. Es como coger la aspiradora, limpiar todo el suelo y después tragarte lo que limpió la aspiradora, ¿no? Entonces, en realidad ellos tienen una finalidad. Por eso la clave para poder distinguir entre esos animales, porque algunos peces no tienen escamas, pero da la apariencia de que sí, era sencillamente, esa es la clave para poder más o menos tener una noción de qué alimentos. ¿Por qué? Porque a medida que aumentaba la población, las personas, se hacía más difícil el trabajo de recolector. Entonces no era tan sencillo simplemente el consumo de fruta. Y a veces necesitaba más calorías y la fruta no te da calorías. Entonces la vida se hacía más difícil, aumentaba más la población y no había fuentes fáciles de consumo de calorías. Entonces por eso se les dijo, si tienen la posibilidad, coman estos peces con escama, para que aumentando la población no se queden sin alimento, y porque también había cambios climáticos y muchas veces también, pues en la mayoría de partes del mundo, las estaciones. Entonces, si dependes... Ahora, una consulta, no, pero no sería producto, eso, perdón, no sería eso degradar al hombre en ese sentido, recomendarle que coma eso, o es ¿es como eso o pasar hambre? Ujú, ok. En ese momento tenías la opción de conseguir mucho alimento al principio. El planeta tenía mucho alimento de forma natural. Cuando la población empieza a crecer y empieza a haber cambios climáticos, se destruye la naturaleza, los cambios de las estaciones, no siempre encontrabas el alimento. Y a medida que aumentaban y crecían las poblaciones y había más actividad física de las personas, había más necesidad de calorías. Y la fruta no te provee esas calorías. Es más complicado conseguir calorías de ciertos productos. Tendrías que buscar ciertos tubérculos, cómo se prepara el tubérculo, etc. Y lo mismo con las hortalizas o las verduras. Las verduras, por ejemplo, las verduras tienen las mejores fuentes proteicas, pero no tienen calorías. Y caloría quiere decir energía, para que puedas tener actividad física, ¿no? Y tengan en cuenta que no es lo mismo como ahora que estás bajo un techo, abres un grifo y tienes agua, enciendes un botón y tienes la electricidad. La Claro. vida de ellos consistía en ir a buscar alimento y eso los agotaba. Necesitaban Oye, energía. permiso ahí, no recuerdo realmente en qué parte, en qué texto, si fue Enoch o cuál, pero hay uno, no recuerdo si fue alguno de Jubileo, no recuerdo cuál texto antiguo de Israel hace una declaración interesante, creo que es Enoch, donde dice que los gigantes arrasaban con todos los cultivos de los hombres y que como ya no tenían que comer los gigantes, empezaron a comer humanos también. Hay una parte de la película de Noé, la última producción cinematográfica, que muestra algo bastante interesante y es, bueno, la idea que se muestra es que Noé era vegetariano y no sé si te acuerdas de la película, pero hay una parte donde uno de, llamémoslos así, de los inicuos, de los malos, de los hombres malos, comía carne cruda y le invita a uno de los hijos de Noé a comer carne cruda, diciéndole que pues le proveía de mejores prestaciones físicas. Tubalcaín, sí. Sí, Tubalcaín fue correcto. Entonces, ¿por qué traigo a remembranza esto? Por el hecho de que a lo que nos vienen diciendo, pues los textos antiguos nos dicen también que los gigantes contribuyeron
a ¿cómo se llama? A eso mismo, a que los cultivos no fueron suficientes para la cantidad de humanos que habían. Claro, y también, esto también cambió el comportamiento de las personas, porque parte de la impronta no es solamente la parte visible, sino tiene que ver con la personalidad y el comportamiento. Cada animal representa una característica o tiene una característica. Cuando ingiere la carne de ese animal, adquiere sus características emocionales, su personalidad, sus miedos, sus inseguridades, sus fortalezas, por así decirlo. Por eso algunos en sus sectas comían carne de ciertos animales, como un león, un oso, un caballo, un toro, porque asumían que asimilabas también su energía. Lo que pasa es que te quita tu parte humana y te pone más un comportamiento animal. Y más que todo en la sociedad moderna, cómo matan a esos animales, ellos dejan una impronta de miedo en el cuerpo. Bueno, es un tema un poco más. Esto ya creo que casi todos son conscientes de esto. Otro aspecto que estás diciendo sobre los gigantes es que en esa época, precisamente por la carencia de alimentos, se incorporó a la humanidad o se enseñó a la humanidad la agricultura. Se les trajeron semillas, estas semillas no eran de este planeta, se trajeron aquí y se les enseñó cómo cultivarlas y en qué estaciones, a qué altitud, qué semillas para qué altitud, y esto lo entienden mejor ciertos indígenas. Y en qué partes eran mejor y cómo había que cuidarlas de las plagas, ¿no? O sea, todo un ecosistema para la agricultura. La agricultura no puede darse sin la ayuda de un ser inteligente, como el caso del ser humano. No había agricultura hace cientos de miles de años. Eso lo introdujeron estas personas de fuera y se lo enseñaban al ser humano. De esa manera el ser humano tenía alimento. En la época de la siega, de la cosecha, recogían todo eso y en temporadas frías todo eso lo almacenaban, evitando que el gorgojo y evitando que las plagas se comiesen el cultivo, ¿sí? Pero ojo, hay que considerar que no hubiese desavenencias climáticas. Ahora, muchas personas, dependiendo de su estatus social, sí comían carne. Y otros por sus clanes, porque eran personas y organizaciones o grupos menos organizados. Los nómadas, por ejemplo, no podían depender de la agricultura, estaban moviendo de un sitio a otro, ¿sí? Bueno, muchos de estos, ¿no? Entonces, una forma de tener abastecimiento era también tener carne animal, pero esto era más una analogía a tu capacidad económica o financiera. En esa época no tenían tarjetas de crédito, ¿sí? No habían billetes impresos, no había monedas acuñadas. El capital de una persona, por así decirlo, su poder adquisitivo estaba en cuántas cabezas de ganado tenía, ¿sí? Cuántas cabras, cuántas ovejas, cuántas vacas, bueno, principalmente estos animales. Ahí representaba su economía. Lo que no ibas a hacer era coger tu billete de $100 y comértelo, sería estúpido. Entonces, ellos no se iban a comer eso, la carne, a menos que fuese que tienen mucho poder adquisitivo. O sea, la gente de mucho dinero, en ese sentido, de muchas hectáreas y de mucho ganado, ellos sí comían manjares y hartaban carne. La gente de clase media y clase baja no se podían permitir estar comiendo carne porque era muy costosa. Sería gastarte tus ahorros, por así decirlo. Lo lógico era, en el mejor de los casos, ir a pescar. Sencillamente se comiera trigo en muchos lugares y dependiendo de qué te daba la tierra, ¿no? Cuáles eran las prestaciones del lugar. Y si ibas a cazar, pues encontrabas algún roedor, una ardilla, algún animal te podía servir para comer. Pero hay que entenderlo en el sentido amplio del término, en el sentido contextual. Y en el caso de Israel, el animal se consumía primeramente en celebraciones, fiestas, sí, y después cuando cometían, supuestamente, como ellos entendían el concepto del pecado. En pocas palabras, cometes pecado, te va a costar mucho dinero de tu bolsillo. Eso es una forma también de que ellos quisiesen evitar cometer pecado, ¿sí? O sea, cometer violaciones a la ley de Moisés, porque les iba a suponer un gasto enorme económico, ¿sí? Una cabeza de ganado, si la cambias a unidades de plata, era mucho dinero, ¿sí? Entonces ellos, era una forma también de que te doliera, ¿no? Te doliera, eso era una cuestión, en realidad de eso se trataba, no que quisiesen que matasen animales, sino que les doliese
el hecho de transgredir la ley de Jehová, ¿no? Por ahí va en realidad gran parte de ese concepto de la alimentación. Ellos no comían así. De hecho, si uno observa la dieta de ellos, los propios Daniel, el caso del profeta Daniel, él no comía carne. Para ellos eso no era normal. Él comía legumbres, porque en las legumbres es donde más energía, proteínas, aminoácidos, fuerza y demás tienes. ¿Sí? Solamente observa la lenteja, produce nitrógeno. El nitrógeno es lo que construye el músculo. ¿Sí? Tiene una enorme cantidad de calorías. El frijol tiene una cantidad enorme de proteína. El garbanzo tiene hidratos buenos, muy buenos hidratos que el cuerpo necesita. ¿Sí? La avena se le da hasta a los caballos para que crezcan. La avena te hace hincharte y ponerte grandote, a menos de que la tomes con otra dieta, con agua para reducir el estómago, ¿no? Pero hay ciertos alimentos. ¿Cómo? No te oigo. ¿Aló? ¿Aló? Aló, sí. Ahora. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Yo tomaba avena de chiquito y es mentira, a mí no me hizo crecer. Adelante. También hay que ver cómo se consume la avena, con qué cosa la mezclas y si es avena integral o avena refinada. Pero bueno, el punto donde quería ir también es aclarar ese punto, que la gente dice que porque la Biblia lo decía, pero hay que conocer el contexto. Costaba mucho dinero, una cabeza de ganado, de una vaca, un toro, mucho dinero en términos de la economía de una persona. Una cabra, una oveja, preferías antes tenerlo vivo. Era conveniente tener una oveja viva porque tú la vas a estar quitando la lana y te sirve para comerciar o para hacerte prendas. Te sirve para ordeñarla, vas a tener leche, vas a tener queso hoy día. Y bueno, ya con el tiempo tenían yogur. Entonces, era absurdo que cogieses y matases el animal a menos de que no tuvieses otra opción. Ok. Permítame, quería revisar algo. Dame un segundito. Ya. Sí me escuchas, ¿verdad? Ajá. Sí, fíjate lo mismo con la gallina. ¿Qué es más conveniente? ¿Comerte la gallina? ¿Sí? O tenerla permanentemente dándote huevos 1 o 2 al día. Ah, pues dar los huevos, ¿no? Claro. Los huevos. Si no tuvieses otra opción, pues ya la sacrifica. Ahí el macho es el que tenía la mala opción. Porque el toro, si no es para montar, ahí solamente come pasto. No sirve para nada. O sea que si el toro no estaba definido, ahí no había opción a eunuco. Era carne, papá. Fastidió. Claro, Sí. porque ahí ves a consumir pasto de los demás y a producir más metano. Sí. Sí. Y lo mismo con el gallo. Con un gallo es suficiente para que cacaree y te despierte por la mañana y monte a la gallina. Más de esos gallos, ahí sí mándolo a la comida. O sea, ahí sí el hombre, el macho, estaba condenado. Le iba mal al pobre macho. Bueno, creo que con esto queda claro el hecho de entender la transición esta que se dio. Lo que pasa es que también la escasez de textos que tenemos no nos permite vislumbrar mejor el por qué se dieron esas transiciones y nosotros damos de por hecho que, bueno, que el Señor dijo, le voy a dar permiso, coman carne, pues. No era eso, hay un sentido detrás de todo esto. Y por supuesto, incluso dentro de las carnes que se les permitía y las que no se les permitía, había un sentido espiritual. Si quieren saber cuál es más, les recomiendo que lean la epístola de Bernabé, que explica con un buen detalle las figuras de los animales permitidos y no permitidos para comer. Dice, bueno, voy a pasar algunos saludos antes de ir con el siguiente punto. Saludos a Héctor Barnica, saludos a Enrique Preciado, saludos desde Chihuahua, México. Que el Altísimo los bendiga. Andri García dice, no matéis ni a hombres ni animales, ni siquiera el alimento que llevéis a vuestra boca, pues si coméis alimento vivo, el mismo os vivificará. Pero si matáis vuestro alimento, la comida muerta os matará también. Evangelio Esenio de la Paz. Entonces pregunta Andri, ¿comer carne significa que tiene algo así como una energía negativa que nos aniquila por dentro? Bueno, creo que... Técnicamente no tiene energía, ese es el problema. Se convierte en peso muerto. El cuerpo no tiene, le saca muy poco partido el organismo a la materia muerta. Dice Calvarad, ¿Jesús el Cristo era vegano? No, en ese sentido, una cosa es que Jesús entendiese ese tipo de cosas y otra que él
las aplicase para sí. Es como cuando hablamos de ¿A qué te personas que tienen refieres? ¿Que Jesús sí diferentes... comía carne? ¿O a qué te refieres? Sí, sí, sí. Que hay personas que tienen diferentes metabolismos y por encima de todo hay que considerar que Jesús tenía una capacidad de utilizar la mente para transformar las cosas. Él era consciente de qué cosas podía consumir y que no le infundiesen nada, ¿sí? No quiere decir que se la pase comiendo carne. Comía, fíjate los alimentos, ellos comían pan, ese era el alimento de ellos, en algunos casos pescado. La capacidad psíquica de Jesús y de conciencia lo llevaba a un nivel en el que ese tipo de cosas no le implicaban absolutamente nada. El asunto es que el ser humano que no ha llegado a esos niveles de conciencia y de capacidad psíquica sí se ve vulnerado por los fenómenos, como es el caso de las cosas que ingieres. Es como el propio hecho de cuando Jesús dice, no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre. Ah, ok, pues entonces comámonos un escorpión. Y muerdes el escorpión y te mueres. Dice, pero si Jesús dice que no es lo que entra a la boca. Claro, Jesús le está diciendo, él sabe lo que está hablando y él lo puede hacer. Uno debería llegar a ese nivel de conciencia. No quiere decir que simplemente porque lo escuchaste, entonces ahora te vas a poner a masticar un escorpión. Cuando llevas a ese nivel de conciencia, entonces te puedes comer un escorpión y no te va a hacer nada. Pero esto es un proceso, un desarrollo psíquico y un nivel de comprensión de cómo está estructurada la materia y qué son las cosas. Entonces, en este caso Jesús no le importaba demasiado ese tipo de cuestiones para él, Ahora, pero aconsejaba a otras cosas considerando que a los otros sí les afectaba. desde el punto de vista del prójimo, eh, porque muchos dicen, bueno, o sea, realmente comer carne expresa baja conciencia en el sentido de el amor al prójimo, el amor a los animales, a la vida animal. ¿Cómo lo visualizas tú? ¿Cómo lo entiendes? Aquí también hay un problema kármico. Si tú asesinas a un animal y no es para supervivencia, eso te va a acarrear un karma. Si tú consientes en el asesinato de una criatura y no es por necesidad o por supervivencia, eso también te acarrea un karma. Eso también es importante que se tenga en consideración. Porque si tienes, o sea, hoy día tú vas a la despensa de un supermercado y hay infinidad de recursos alimentarios, ¿sí? En otras condiciones sería lógico que dijese, me estoy muriendo de hambre, no me voy a poner ahora con dignidad a no matar el ternero que tengo afuera porque lo primero es la supervivencia. En ese sentido no hay karma. Pero si teniendo otras opciones sí lo haces, entonces sí hay un karma, porque estás haciéndolo con alevosía, estás matando a una criatura sin necesidad cuando tienes otras opciones. Pero eso la mayoría de la humanidad lo hace, o sea, el total de la humanidad lo hace. ¿Cómo Claro. se puede Por esa, percibir esa deuda kármica en el día a día de las personas? Porque eso lo hace, o sea, imagínate, la mayoría de la humanidad lo hace, si no es que 3 veces, dos tiempos de comida al día. Multiplícalo por todos los años que tienen y los 365. O sea, es un buen razonamiento. exacto. Muy buen razonamiento, porque precisamente aquí está el hecho de que no conocemos los principios herméticos, las 7 leyes de los principios de, por ejemplo, que todo es mental, de que todo tiene polaridad, de que todo es vibración, de que todo es causa y efecto, de que todo es compensación, tiene una compensación, una frecuencia, un ritmo, que todo tiene, ¿cuál fue el otro? No sé si ya lo dije. Reflejo. Bueno, son 7, ahora no me acuerdo. Bueno, el punto es que si uno entiende ese tipo de leyes, comprende por qué, bueno, es un poco extenso, voy a tratar de resumirlo de la mejor manera posible. Consideramos que muchas veces las personas nos quieren agredir, piensan mal de nosotros, nos critican, nos quieren hacer daño, y uno dice, pero yo soy buena persona. Pero lo que no te estás dando cuenta es que tú estás participando de una cuestión kármica a un nivel de energía y de conciencia que como no lo conoces, no eres consciente de que tu subconsciente sí quiere expiar, digamos, esa cuestión kármica. O sea, en el nivel subconsciente uno sí sabe por qué otras personas hablan mal de ti, por qué otras personas te quieren hacer daño, porque tú también estás participando del daño de otra forma de vida que tiene sentimientos y conciencia, sin ninguna necesidad.
ese es un ejemplo de Claro. cómo se aplica esto. Sí, no, sí te entiendo. O sea, si realmente fuésemos como bien minúsculos en la observancia de nuestro día a día, de las cosas que nos pasan, de lo que podríamos llamar cosas negativas o situaciones adversas, por muy pequeñas que sean, si tuviésemos la capacidad espiritual de rastrear y asociar cada una de ellas, pues obviamente la encontramos y saber cuántas de esas son producto de lo que estás mencionando. Pero ahora, estamos hablando de que Jesús también comía carne. Y entonces también no hay un impacto kármico en la vida de Jesús. Depende. Es que también hay diferentes formas de animal y cada animal tiene un estado de conciencia. No puedes comparar el estado de conciencia de un pez al estado de conciencia de un pollo o al estado de conciencia de una vaca. Cada animal tiene un estado de conciencia. La manera en la que matas al animal tiene muchísimo que ver. Muchísimo que ver. ¿Sí? Si se fijan en la ley de Israel, de los levitas, ellos cuando iban a matar un animal, lo trataban bien, lo acariciaban, de hecho lo cargaban, si no pesaba mucho lo cargaban a hombros, siempre lo mimaban, aun cuando lo iban a sacrificar, siempre lo estaban acariciando y lo trataban con amor, no le metían miedo, no lo maltrataban, y simplemente lo ponían en el sitio en el que era, y con un cuchillo bien afilado, le hacían un corte transversal, le hacían Una incisión. sí, un corte, de tal punto que el animal apenas si se enteró que pasó algo y ya no estaba aquí. Eso es respeto a la vida, eso es respeto hacia el animal. ¿Sí? Hoy día, cuando las personas están consumiendo carne, esos animales no han sido dignificados. Los han puesto en una fila, oliendo el miedo del que va adelante, que lo están asesinando, porque ellos no son tontos, ellos saben, ellos huelen el miedo y saben lo que les están haciendo y por eso lloran y gritan. A la vaca prácticamente la tratan muy mal, porque a la vaca le quitan el ternero para que ella pueda estar dando leche. Es como si a una mamá le quitasen al hijo para que la mamá le pueda sacar leche. ¿Sí? Entonces, hay mucho maltrato hoy día en cuanto a eso, y ese maltrato es kármico también. Uno también debe ser consciente de eso. Ahora, si tú tienes tus tierras, tienes tus animales, les das un alimento sano, ¿sí? Porque hoy día los animales que después uno se come no están comiendo una dieta que es acorde a la alimentación que ellos deberían comer. Tú tienes tu animal y en una condición necesaria dices, esto es lo mejor que tengo para alimentarme, esto es lo que tengo en estas condiciones, muy bien, no hay carga kármica y tienes que matar al animal de una forma respetuosa y rápida sin que él esté sintiendo dolor, miedo, persecución, angustia ni ese tipo de cosas. Ahí estás realmente mostrando un respeto a la criatura, porque ese mismo respeto es el que se dan los propios animales en la cadena alimenticia. Y si yo voy a una fiesta, y hay carne y está bien rica y yo en mi mayor tiempo, pues trato de no inducir carne a mi cuerpo, pero en ese tiempo está bien rica, me la quiero comer, ¿arrastro la ruta kármica? En algún nivel sí. Simplemente uno tiene que ser pero más consciente de poquito, eso. ¿verdad? Yo no lo maté, yo no lo maté. Claro, todo tiene una proporción. No, es claro, y Respeta parece todo. chiste, pero es verdad. Ajá. Al decir una cuestión kármica no quiere decir que ahora mañana va a venir un tipo y me va a robar o me van a pegar un tiro en una pierna porque me comí un muslo de pollo. O sea, tampoco podemos ser tan exagerados ni llevarlo todo a los Claro, y extremos, además ¿no? hay consecuencias que son visibles. O sea, por ejemplo, si te has estado cuidando y de repente te comes carne, hay una consecuencia kármica inmediata o una repercusión de reacción inmediata que te va a caer pesada la carne en el estómago. O sea, creo que de Claro, alguna manera siempre hay una repercusión. Claro, una indigestión. La cuestión es simple. Uno tiene que... Es que, por ejemplo, el caso simple de cuando nosotros decimos, ¿por qué las personas me tratan así? ¿Por qué si yo no he hecho nada? ¿Por qué me pasa tal cosa? Hay que entender que sí hacemos cosas. Nosotros no somos, ¿cómo se podría decir? Libres de ningún tipo, o, ¿cómo decir? No es casualidad. No estamos exentos a no recibir la retribución de una acción. Eso. No, me refiero a que nada ocurre así sin más. Ah, o sea, no hay pecado, no hay maldición que no venga sin razón. No, aunque uno Así pueda dice la pensar Biblia. que en la vida no estás haciendo determinadas cosas, dice, yo no hablo mal de la gente, yo no los critico, y me pasa tal cosa, no funciona así, nada ocurre sin más. Algo está pasando en algún nivel que yo estoy generando que me está viniendo a mí. Y nuestro subconsciente sabe que si tú participas del sufrimiento de alguien, lo que te mereces
para poder tener la conciencia tranquila es que a ti también te lo hagan. De esa manera tu conciencia tiene paz. Bueno, la verdad que es lo que te decía, pues el versículo, no hay maldición que no venga sin razón. Lo que pasa es que obviamente estoy usando palabras religiosas, tal como lo expresa en la traducción al español, pero es lo mismo, o sea, así como lo dice el Salmo, dice, como el ave, no sé qué, dice, el versículo dice, no hay maldición que no venga sin razón. O sea, todo lo que vivimos negativo, una razón hay. O sea, que ese drama del ser humano, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa? Todo tiene una razón, por muy pequeño que sea, ahí hay algo. Ahí hay algo que de repente no lo entendemos, pero ahí está, o no lo sabemos, ¿verdad? Pero si tuviésemos esa capacidad minuciosa, minúscula, ese discernimiento tan agudizado de irnos a lo micro, claro que podríamos encontrar los enlaces de las cosas que nos pasan. Ok, y bueno, siendo como lo decimos, o sea, lo podemos ver también en las enfermedades, como decía Frederick, o sea, el hecho de nuestra deformación de nuestro cuerpo, no sé, una espinilla, en una deformación de la panza, grasa, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver también con ello, o sea, todo eso tiene que ver. Claro, que fíjate, aunque suena un poquito como chocante, pero es verdad, los muslos de las personas y la barriga han cambiado desde los años 70, la gente se ha vuelto más obesa porque consumen muchísimo más carne y esos animales están muy maltratados antes del consumo. Fíjate cómo se ve la barriga del cerdo, la barriga de la vaca, la barriga A de mí la no me diga cabra. cierto. Las personas adquieren esa forma. A mí no me diga cierto, que ya la bajé un poquito. Bueno, dice Andriger, bueno, mira, que hay una muchacha que está compartiendo algo, lo voy a compartir, ¿verdad? Me está pidiendo hace rato, cada quien que le pregunte al Espíritu Santo cuánta verdad hay, y lo voy a decir así porque a ver, sin faltar el respeto, pero sabemos que, como dice el dicho, en la viña del Señor, habemos de acciones de todo tipo, sí, actuamos de diferentes maneras y bueno, dice Yanni Antunes, bendiciones, hermano, quiero decirles a los que miren este programa que me apoyen en lo que tengan voluntad, soy de Honduras, estoy sin comida, 9636-8610. Bueno, ahí está, hay que cada quien le pide al Espíritu Santo, ¿verdad? Discernimiento. Ok, dice, ¿y por qué lo digo así? Perdonen, pero es que la verdad es que yo me podría poner a pensar, bueno, perdón, con respeto lo voy a decir. Dice que no tiene para comer, pero tiene para estar enviando mensajes a internet, no sé. Con respeto lo digo sin ofender, pero es que, saben, a veces es bien complicado esto. Es bien complicado a veces, hermanos. Es bien complicado. Mejor no digo más para no enredarme más. Cada quien que pregunte, ¿verdad? Dice Andri García, en 1804, el filósofo alemán Ludwig Feuerbach acuñó. ¿Qué pasó? No, me río, es que es difícil pronunciar el alemán. Ah, sí. Ludwig Feuerbach o Feuerbach. ¿Cómo se pronuncia, Mr. Goodman? Ayúdeme. Ludwig Feuerbach. Ludwig Mi Feuerbach. alemana es muy buena. Ok. Bueno, dice Gianni Antunes, hermano, me regalan internet, dice, una vecina, no le miento. Ok, mis hermanos, ahí está. La hermana ya nos está diciendo que le regalan internet y por eso está comunicándose. Bueno, gracias por aclarar, hermanita. ¿Verdad? Ahí está, entonces, los que quieran apoyarla pueden hacerle al número de teléfono, lo voy a repetir una vez más. 9636-8610. 9636-8610. Para los que quieran enviar alguna ayuda a la hermana, ella vive en Olancho, dice. Ok. Dice André García, en 1804, Ludwig Feuerbach, como se diga, Feuerbach, anyway, acuñó la sabia frase que dice, eres lo que comes. ¿Qué tan cierto es que si comes carne animal, puedo absorber la emoción que tenía ese animal? Por ejemplo, dice, en los mataderos, que estos animales se estresan y sufren. Al comer de esta carne, puedo verme afectado y absorber esas emociones y reflejarlas en mi cuerpo. ¿Qué consideras tú, Goodman? Sí, lamentablemente eso también cambia mucho a las personas. Adquieres mucho más el influjo del miedo
de la inseguridad, de la incertidumbre, pero una de las cosas más importantes es que esos animales, cuando tú ingieres la carne de esos animales, adquieres muchísimo ese patrón del miedo, del pánico, del terror, de la incertidumbre y el concepto de la muerte lo tienes muy, muy marcado, ya no desde el punto de vista espiritual como se entiende en otras culturas, sino es un terror, porque es como si parte de esa información o de esa memoria genética pasase a ti, independientemente de que esa carne esté bien hecha, como podríamos decir en términos Eso es lo que iba a decir, eso es lo que iba a mencionar, o sea, también ahí es una consecuencia, una repercusión de lo que llamamos deuda kármica. Y es interesante porque hemos hablado en otros videos, en otros programas, con evidencia científica que mostramos, donde se aclara que lo que nosotros comemos impacta en nuestras decisiones. De lo que nosotros nos alimentamos, eso impacta en nuestras decisiones. Y como dice Frederick, o sea, es una impronta que queda en ¿cómo se llama? En toda esa información genética. Obviamente al comer, también estamos comiendo de la información genética de lo que comemos, ¿sí? Y ciertamente también hay una realidad, como lo dice la escritura, en la sangre está la vida. Entonces, claro. si tratamos de como de sacarle un poco de información a eso que dice la Biblia, que en la sangre está la vida, si yo estoy comiendo la vida, o sea, la sangre de otro animal, o sea, esa vida que estaba ahí, se me está pasando a mí. Por eso, o sea, todo está relacionado también, cuando hablamos de las relaciones sexuales, también tiene que ver todo esto, ¿verdad? De la transferencia que se hace, o sea, sí tiene que ver. Sí tiene que ver. Y claro, muchos dicen, a ver, una cosa también es cierta, que se supone que el animal de consumo se le tiene que sacar la mayoría de la sangre posible, ¿sí? Se le pone a chorrear para que suelte toda la sangre. Es importante que no haya sangre en el consumo de un animal, perdón. No obstante, la palabra animal, la palabra ánima, ¿sí? Viene Viene de de alma. alma. Y en griego, aima quiere decir sangre. O sea, la sangre es la que se encarga de la conexión entre el alma y el cuerpo para que el cuerpo pueda reaccionar al alma. Si no hay sangre, el alma no puede mover el cuerpo. Entonces, el alma la sangre es una conexión que hace, e independientemente de que tú escurras un cadáver, todos sus órganos han sido vitales y están codificados por la sangre, tienen patrones, ¿sí? de la sangre. Entonces estás adquiriendo una información de los patrones de ese organismo y toda su información. En cambio, cuando estás adquiriendo información o un alimento que no ha pasado por ese proceso porque no necesita aire para respirar, su energía la absorbe directamente del sol. Entonces tú en realidad te estás alimentando en cierto modo de energía solar. Y la energía solar es fotónica. Los fotones son paquetes de información. O sea, es conciencia. Cuando estás absorbiendo alimentos que han estado absorbiendo energía solar, estás adquiriendo un mayor nivel de conciencia. Por eso es tan importante también la consideración de estos elementos. Algunos alimentos, como son por ejemplo los tubérculos, pongamos la zanahoria, pongamos, no sé, los que, como la yuca, la papa, la batata, que están bajo tierra, están de un modo u otro adquiriendo energía geotérmica, que es otra forma de transformación de la radiación solar. Entonces estás también, sea que lo reciban directamente las hojas de un árbol para el fruto, muchas de estas plantas también tienen sus hojas por fuera y están absorbiendo esa energía. La peluca de la zanahoria, lo que sea. Esa parte verde, la verde se encarga de hacer una transformación de la energía de conciencia y transformarla y pasarla al alimento. Y cuando tú ingieres ese alimento sin ningún tipo de alteración, adquieres esa energía. Otras veces puedes activarle la energía al alimento a través de una ebullición no muy fuerte, calentarlo en el horno, saltearlo un poco, ¿sí? Y lo que haces es activar un poco su potencial de energía, ¿no? O sea que lo preferible es crudo, pero si crudo no se puede, porque yo no me comería una berenjena cruda, pero la puedes poner al horno, la puedes poner a saltear, no a fuego muy alto, ¿sí? O también puedes hacer muchas cosas en un guiso, procurando considerar que el líquido de las cosas que pones al vapor o en un guiso es donde Se mantenga. pasan todos los nutrientes. O sea, no tires el agua, ese agua es donde están la mayoría de los nutrientes. Pero lo hablo en el término de que si no lo pones demasiado tiempo a quemar, no lo vas a destruir. Pero si lo pones a quemar, lo destruye. Las frutas no resisten el calor extremo.
Entonces lo que haces en algunos casos se activa con la energía y en otros no hace falta activarlo. Él ya tiene suficiente energía porque lo ha recibido de la luz solar. Muy bien. Ok, creo que con esto ya quedó claro, ¿verdad? Que la alimentación vegetariana es esencial, es la que deberíamos de practicar, es la que debería ser, pues, si de repente no vamos a dejar de ingerir carne, por lo menos debería ser un 80% de nuestra vida diaria. Si queremos realmente, pues, absorber las prestaciones de una buena alimentación, si queremos realmente contaminar menos nuestro organismo y si queremos ser más conscientes de lo que nos llevamos a la boca, ¿verdad? Y también, como hemos hablado, con el amor hacia el prójimo, en este caso los animalitos, porque la cuestión prójimo no se refiere únicamente a los humanos, nuestro prójimo es todo aquello que está ahí, next de nosotros, siguiente a nosotros, ¿no? Es próximo. Bien, entonces, eso ya lo tenemos claro. ¿Qué vamos a hacer ahora en este momento? Vamos a pasar y a ver entonces lo que dice el tema de hoy. ¿Cuál es el plan detrás de la alimentación vegetariana? Cuando hablamos del plan, ¿cuál es el plan oscuro que hay detrás de la alimentación vegetariana? Una cosa más antes de pasar con Frederick, nuevamente. Es el hecho de que sabemos y hemos hablado en otros programas que parte de la Agenda 2030 de la ONU es el control de la alimentación. Bueno, digamos que no nos lo presentan así como el control de la alimentación, ¿no? Pero sabemos que dentro de esos planes o objetivos, esos ODS, que tiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Plan de la ONU 2030, está la parte de la alimentación, pero asociado también a la cuestión de la semilla transgénica. Sabemos que hay información que se ha circulado que en Estados Unidos se están comprando grandes cantidades de tierra, se le está exigiendo a granjeros que dejen sus tierras, se les están pagando por quemar tierras. El otro día veía una información que yo la compartía de una vidente. Ella hablaba y denunciaba, ¿verdad? A través de la lectura de las cartas del tarot, ella denunciaba que había un plan para el control alimenticio y decía que se estaba empezando a trabajar en la legislación de los países para que en un tiempo, llegase ese tiempo, las personas incluso pudiesen ser procesadas por no tener las semillas que otorgue el sistema mundial que se va a implantar. Monsanto. Sí. Entonces se hablaba de que llegará el momento donde, por ejemplo, el plan de que muchos denuncian a Monsanto, ¿cuál es? Con esto de la semilla transgénica. Es que se les quiere dar a los agricultores una semilla que se dice que es mejorada, que tiene no sé qué cuántas prestaciones y que se puede, resistente al clima, a las condiciones climáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo bien interesante, que esa semilla, cuando se plante, el fruto que resulte de la misma no va a tener semilla. Y alguien dirá, no, pero qué cool, o sea, voy a poder comerme un mango sin semilla. Sí. ¿Se va a poder comer una sandía sin tragarse las semillas? Sí. Perfecto. Desde el punto de vista de lo que siempre duermen a la humanidad, de la comodidad y de la mente de microondas, para el holgazán será perfecto. Pero aparte que le están quitando fibra, ¿verdad? Que la fibra le ayuda mucho al organismo, que es necesario. Aparte de eso, es que le están quitando la capacidad de que usted siembre su comida. De que usted siembre su comida. La capacidad reproductiva, claro. Exactamente, la capacidad reproductiva. Entonces, ¿qué significa eso? Control. Porque hoy día yo digo, bueno, me como lo que me coma, pues la semilla la vuelvo a sembrar y listo. Espero el tiempo que tenga que esperar y se reproduce. Y puedo sembrar cuantas semillas quiera de por ejemplo, de un elote, ¿verdad? Lo que yo quiera y listo. Bueno, si tengo las tierras, ¿no? Lógico. El punto es que con estas semillas transgénicas no.
¿Y quién va a tener el control de la semilla? El proveedor. Entonces, esta vidente, a través de la lectura de las cartas del tarot, denunciaba todo esto. Y yo decía, quizás no viene a caso lo que voy a mencionar, pero voy a comentar que yo había puesto en la publicación, ¿cómo es posible que realmente aquellos que se les entregó la profecía no entienden esto? A ver, ¿qué pastor está hablando de Monsanto? ¿Qué pastor está hablando del control alimenticio que viene? ¿Qué pastor está hablando de las grandes cantidades de tierra que Bill Gates está adquiriendo? ¿Qué pastor está hablando de cómo se llama, de esta carne? Como decía el video, que también hay bastante información de la carne sintética que quieren hacer. No. Pero los que satanizan, como por ejemplo esta muchacha vidente, que yo puedo tener mis observaciones sobre ello, pero yo hablo en general sobre el tema. No hay información sobre esto. Entonces, bueno, voy a leer esto que comparte Andrew y luego voy ya a la parte final del tema de hoy. Susan King, candidata británica del Partido Liberal Demócrata, asegura que beber agua del grifo en su país puede volver homosexuales a los hombres, dijo. El estroncio reduce las hormonas masculinas. ¿Qué tan cierto es que nuestra agua le echan sustancias para desarmonizar nuestras hormonas y modificar nuestro comportamiento? Ya ves que te dije que hay algo que comí que me hizo hablar un poquito quebrada la voz y vos te estabas burlando, viste que era el agua que me tomé de un sorbo que hice ahorita. Sí. Le echan muchas cosas al agua. Tienen que controlar los 4 elementos. Los minerales, que es el consumo de alimentos, el elemento agua, que es lo que nos llueve, por eso contaminan el aire, y también contaminan el agua para que lo que vamos también esté contaminado desde las fuentes de agua. El aire también lo están contaminando y quieren patentar y controlar la radiación solar, porque ahí donde está nuestra energía, nuestro estado de ánimo, el calor y la capacidad de la Tierra de poderse regenerar. Así que sí, lamentablemente sí. Estroncio, cloro, magnesio, demasiado sodio, flúor, muchísimas cosas le echan al agua del grifo. En resumen, ya para ir aterrizando, Frederick acaba de dar la respuesta de cuál es el verdadero plan detrás de la alimentación vegetariana, el control. O sea, no es que realmente están preocupados por los animales, no es que están preocupados por las tierras, no es que están preocupados porque nos alimentemos bien, no. Es que, sí. Perdón, técnicamente está mal dicho alimentación vegetariana y ellos quieren dar a entender que es alimentación vegetariana, pero si miras el término vegetariana es de vegetales. Ellos no están aprobando el consumo de vegetales, lo que están aprobando es que se quite la carne para poner su carne sintética, y como quieren controlar, como dices tú, el asunto con las semillas transgénicas, al final, ¿qué alimento vas a tener? El alimento que ellos te dan, que tú no puedes poner a reproducir, siempre tienes que ir a comprarlo. No, es que, perdóname, pero lo vas a consumir y ese alimento no tiene las vitaminas y los minerales que tiene un alimento natural. Aparte, el sabor de una manzana, el sabor de un tomate transgénico es insípido. La manzana natural es dulce, el tomate natural es dulce. Entonces aquí te das cuenta de que el sabor de las cosas también tienen que alterarlo para poder hacer modificaciones, incluso para el transporte de largas distancias. Una fruta natural, un tomate natural o una verdura va a durar poco tiempo si es natural, es lo lógico, es un proceso metabólico de las propias plantas, de la naturaleza. Pero para que te dure 2 meses o 1 mes, o digamos simplemente 3 semanas sin dañarse, como lo hace más resistente, eso no es natural. Ahí tiene que haber químicos, claro. Y esos químicos se los traga uno. Entonces, el hecho, cuando yo menciono también dentro del mismo título del programa, el plan detrás de la alimentación vegetariana, es porque una vez más vemos que las élites infiltran todo movimiento pro beneficio de la humanidad. Por eso también he compartido con muchas personas y en mis redes sociales que todo eso de la agenda LGBTI, como Agustín Laje entrevistó una vez a un miembro de la comunidad LGBTI, bueno, a una persona homosexual, él dijo, yo no me siento identificado por esos lobbies, porque esos lobbies están manipulando
a las personas de diferente ideología sexual. Ese es el punto. O sea, ¿cuál es el plan detrás de todo eso? ¿Cuál es el plan detrás? Y eso es lo que nosotros queremos hacer en Verdades Ocultas con este programa. ¿Cuál es el plan real? ¿Por qué vienen e invierten en un documental tan maravilloso como el de Netflix, donde muestran todas las bondades de una alimentación basada en frutas y vegetales? ¿Por qué invierten en aquello que es bueno? ¿Por qué invierten en comunicación para decirnos que tenemos que volver a la naturaleza? Pero no es real esa naturaleza. Es una naturaleza sintética. O sea, es que es estúpido que yo diga naturaleza sintética, porque entonces, desde el momento que digo sintética, ya no es natural. Es la desnaturalización de las cosas. O sea, el documental, si eso que tú dices que es Game Changers. Creo que ese es. El juego, algo así, Game Changers. Es que son dos documentales. Uno es Game Changers y otro es, también creo que se llama de conspiración, no es conspiracy, sino que es Cowspiracy. Es la conspiración detrás de las vacas. Entonces, te muestran todo esto. Sí. Creo que los he visto hace un par de años, los vi. Sí, correcto. Y que te muestran... Yo no veo que lo estén haciendo con esa intención de querer meter el mercado de la carne sintética. Porque a fin de cuentas, de un modo u otro, los productores, o sea, los que pusieron el capital para el documental fueron Arnold Schwarzenegger, fueron Jackie Chan, fueron Lewis Hamilton, el corredor de Fórmula 1, y quién fue el otro que también participó en ese documental, que fueron los productores, o sea, la parte ejecutiva, la que pusieron también dinero, que consiguieron el sponsoring. Y no me da la impresión que ellos lo hiciesen con esa intención, pero... ¿Con cuál intención? De fomentar el consumo de carne artificial. No, claro, claro que no. Sin embargo, a pesar de que admiro mucho a Arnold Schwarzenegger, él también va detrás de muchos lobbies para poder estar metido en el ajo en alguna cosa que le convenga, porque si sabes dónde meterte, hay mucho dinero de por medio. Entonces hay que ver en qué dirección va a ir dirigido todo esto a más adelante, ¿no? Así que vas a ver siempre al final a Bill Gates queriendo sacar ventaja de la carne artificial, queriendo sacar ventaja de patentar, o sea, de frenar la luz solar para dañar a la humanidad. Y siempre va a estar en algún caso metido con Monsanto, en algún caso metido con alguna otra cosa. Siempre pues al final, las personas o las plantas. Yo no creo realmente que, o sea, como te digo, no puedo decir si realmente lo hicieron para promocionar la carne sintética, pero, o sea, Bill Gates tampoco es como que es muy desamigo, por decirlo así, de Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger también fue un pro puyas del COVID, o sea, él, o sea, algo tiene que ver también, ¿no? O sea, no lo desasocio tampoco. No puedo asegurar, pero no lo puedo desasociar. Sí, lamentablemente Arnold Schwarzenegger ha estado metido también en cosas así muy curiosas, porque él incluso estuvo metido en el Bohemian Grove, porque no sé si todavía está casado con la misma persona, pero su ex esposa era la hija del expresidente Ronald Reagan, que era un miembro fuerte del Bohemian Grove. Así que hay muchas, y aparte de también cuestiones del FBI y la CIA que también lo implican en cosas negras. ¿Cómo se llama el documental en favor de la comida vegetariana? ¿Del que estamos hablando? Sí. The Game Changers. En español creo que se llama Los Cambiadores del Juego, ¿puede ser? La 3 y The Game Changers, creo. No sé, bueno. Bueno, no sé si nos parece que se llaman así. ¿Ok? Ahí los publiqué porque me pidieron. Aquí, Vanessa Shinigami, que un día, pues, en una publicación que ella hizo, yo le compartía mi opinión sobre la agenda LGBTI, porque hay que tener mucho cuidado. O sea, con estos temas uno
Miren, con esos temas, es lo que les decía, es un enredo tremendo porque hay una línea delgada, ahí donde se lo enrollan a uno. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo totalmente que hay que resarcir todo el daño que se le ha hecho a la comunidad LGBTI, a los homosexuales y a las lesbianas, porque sí, fue terrorífico. Y lo más absurdo es que la misma élite, es que la élite cómo juega con la humanidad. La misma que hoy los defiende es la que también promovía el odio hacia ellos. Los mismos que promovían el odio a la comunidad LGBTI son los mismos que más adelante dicen hay que resarcir el daño. Entonces, los están usando. LGBTI los están usando. No quieren nada bueno para ustedes. Ahí únicamente el plan es la reducción poblacional y el control de la natalidad. Lo mismo con el feminismo, la agenda Lo mismo, pro aborto. Todo eso. No le importa a la mujer, no le importa, no les importa, no nos importa, o sea, no les importa nuestra buena alimentación. No quieren realmente, o sea, si están promoviendo esto, es porque simple y sencillamente lo que están promoviendo al final, vaya, aquí venía otra pregunta de cierre. Ok, si la carne es mala, ¿por qué les interesa cambiar de carne natural, aunque pues ya no es muy natural ahora, por todo lo que le meten a los animales? ¿Por qué entonces el interés de quitar la carne que hoy tenemos y pasarla a una carne sintética? Si me preguntan a mí, es que dentro de la dieta alimenticia que hoy tenemos, pues obviamente la carne sí tiene su tanto negativo, pero obviamente es, ¿cómo decirlo? Menos dañina que una carne sintética o menos, ¿cómo decirlo? Menos impacto negativo en el campo de la conciencia, la carne natural, si se puede decir, que la carne sintética. ¿Cómo lo ves tú? ¿Realmente por qué el afán de querer quitar la carne y ahora entrar a un modelo de carne sintética? Eso primero que dicen, eso de que por ejemplo, así hay menos destrucción del mundo, ¿sí? Porque al tener tantos campos, porque gran parte de los campos del mundo es para producción agraria, pero para vacuno, ¿no? Y ellos producen un montón de metano, y sí es cierto, una gran parte de la contaminación del planeta es por causa de las vacas, eso sí es cierto, y no por el metano que ellas suelten, sino por los desechos que sueltan, que contaminan el agua, ¿sí? Eso es impresionante. Aún así, suponiendo que pasásemos a carne sintética, ¿qué van a hacer con estas vacas? Ellas siguen existiendo. ¿O qué? Las van a esterilizar. Siguen existiendo, así que seguirán comiendo pasto, seguirán defecando. Entonces, es ridículo. ¿Qué van a hacer? ¿Van a reducir la población de las vacas para que dejen de existir? No, es pura artimaña. Tú vas a comer una carne sintética y no te va a dar lo que te da una carne normal. Eso es cierto. Entonces lo van a tener que agregar sintéticamente en un laboratorio. Y entonces te van a decir que tiene omega 3, que tiene más proteína, que tiene mejores hidratos, que no sé, claro, pero ¿cómo llega ese alimento ahí? Llega porque se lo están agregando en un laboratorio. Entonces todo lo que tú agregas en un laboratorio no ha recibido la energía de la luz solar, no ha recibido la energía del oxígeno natural, no ha recibido las cosas como han sido estructuradas a nivel atómico y molecular por la madre naturaleza. Entonces no va a haber una compaginación con el cuerpo. Mira, una cosa, y eso lo comentaba también el doctor Sebi, nosotros estamos conectados con la parte donde hemos crecido y donde crecieron nuestros padres en cuanto al lugar del planeta Tierra. Cuando nos alimentamos de algo de esa región, hay una cierta compatibilidad. Ahora, si a mí me das un alimento sintético, ¿cuál es la compatibilidad? ¿Sí? Tiene que haber una relación. Si hasta el doctor Sebi lo decía con las zanahorias, que son tan saludables, y decía, no, pero es que son híbridas. Pero son saludables, sí, pero son híbridas. Ya se modifica el eje cuando tú estás creando un híbrido. Porque si queremos hablar en términos de salud, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Entonces, hay alimentos que son injertos y aún así también influyen en la salud. Cuanto más el hecho de que me des un alimento que es un suplemento, pero que no va a suplir lo que la madre naturaleza sabiamente ha diseñado. Todo está bien estructurado en la naturaleza. Cuando tú lo llevas a un laboratorio no te va a dar lo mismo. No se puede comparar como el astronauta
que tiene que estar arriba tomándonos una pastillita durante X tiempo por una cuestión lógica, ¿no? Pero cuando llega a la Tierra, él ya tiene su alimentación normal, porque es una cuestión necesaria en ese momento. Pero otra cosa es que tu dieta se basa en eso, como cuando te venden un producto de Herbalife y te dicen que el producto de Herbalife te va a ayudar a bajar de peso, o un batido de proteína te va a hacer ganar de peso. Son aspectos complementarios de una alimentación sana, no son el eje. ¿Sí? Sí, Porque en el eje tú necesitas comer cosas, te necesitas masticarlas. El hecho de la masticación es importante, ¿sí? Porque lo que produce la masticación a nivel mental y a nivel fisiológico, aparte de la saliva, que es antiséptica, el hecho, o sea, hay un proceso en la alimentación, es toda una ciencia. Pensar que vas a coger una cosa sintética y te la vas a comer y parece como tan fácil, qué bien, ya no matamos animales, es absurdo, es puro engaño. dice André García en este versículo, en verdad os digo que sois uno con la madre terrenal. Ella está en vosotros y vosotros en ella. Evangelio Esenio de la Paz. Al consumir alimentos naturales, ¿esa conciencia femenina nos cura de todos los males? No, no cura de todos los males, pero sí es cierto que si cambias tu alimentación, especialmente si lo haces de forma progresiva, no de golpe, el cuerpo se empieza a regular. El cuerpo se empieza a regular, algunas cosas las vas a ver a corto plazo, otras a mediano plazo y otras a largo plazo, pero sí notas beneficios y cambios. Pero no piense que todo va a mejorar, ¿sí? Porque hay otros aspectos que tienen que ver, como hemos hablado en otras ocasiones, con los ámbitos psicosomáticos. La mente produce una impronta en el cuerpo. La parte alimentaria es complementaria, o sea, la parte de la alimentación es fundamental en una sección, pero hay otras secciones que también hay que considerar. Claro, es que tenemos que dejar de pensar con la mente microondas, con la mente de los hechizos, sí, de la magia, que me gusta cuando ese término lo usa Enrique Orbera cuando habla de los medicamentos, ¿no? Que es magia, dice. Esa mente de lo instantáneo, tenemos que pensar en función holística, ¿sí? De que todo en función de procesos, todo lleva un proceso, no es que ya comí esto y puff, o sea, todo lleva un proceso y, y de manera holística, o sea, como dice Frederick, la parte mental, la parte de alimentos. Bueno, para cerrar, yo creo que el otro día, Frederick, yo compartía con la audiencia específicamente hablando de la marca de la bestia, pero relacionándolo a verlo de manera más abierta, de manera un concepto más abierto y entender que simple y sencillamente la marca de la bestia es la deshumanización del hombre, es llevar al hombre, es decir, es esa impronta que por eso hablaba de cómo dice el texto, ¿no? Que se le pondrá en la mente, en la frente y en la mano derecha. La mano derecha símbolo de voluntad, la frente donde está la glándula pineal, es decir, es la tergiversación del hombre, es la bestialización del hombre, es llevar al hombre a perder su divinidad, su conexión con la divinidad. Entonces, esto es un paso más de ese plan, porque obviamente al hacer las cosas de manera sintética y alejarnos de lo natural, entonces también siguen dañando la parte natural, la parte del hombre que puede tener esa conexión con lo divino. O sea, esto también es un paso más de la marca de la bestia, es decir, la impronta en la deshumanización de la conciencia del hombre, por decirlo en alguna manera. Tus comentarios de cierre, Frederick, y si quieres agregar algo a lo que acabo de decir. No, simplemente comentar que si hay gente que tiene curiosidad sobre cómo a lo mejor hacerse una idea de una alimentación sana, yo di un curso que está disponible que se llama Alimentación Inteligente. Si quieren contactarme, pueden adquirir ese curso, que son 8 clases. De todas maneras, también hay un artículo que está en la página web, frederickgoodman.com, que basa artículos y se llama Dieta Gladiator. Ahí encuentras que también hay muchas bases, porque no es solo decir quito esto y quito aquello, la cuestión es con qué lo sustituyo, cómo en realidad sería una dieta correcta. Muchas veces lo suelo decir, me dicen, no, yo como bien, ¿qué comes? ¿Quién determina que lo que estás comiendo en realidad es una buena alimentación?
según puros estándares de lo que dice. Entonces, creo que si miran ese artículo, les puede venir bastante bien para tener más o menos Es una idea. Dieta Gladiator en www.frederickgoodman.com. Ok. Ese es uno. Ahora lo voy a proyectar. Perdón. Y para adquirir la masterclass, Un curso, sí. Ponerse en contacto conmigo si quieren adquirir el curso. ¿cómo se llama el curso? Alimentación inteligente. ¿Cómo te contactan? Por WhatsApp. ¿A número? Güey, no lo puedo mirar ahí. Es que lo que pasa es que el número que yo tengo tuyo acá no solo aparece Frederick. A ver. Aparece tu correo electrónico acá en esta. Vamos a ver. Bueno, pues que me escriban al correo electrónico mejor. Porque yo cambio el teléfono cada rato. Exactamente. Goodman@gmail.com. Gmail. Goodman. Gmail, aquí no estamos en España, pero sí Gmail, por favor. Gmail. Curso de alimentación inteligente, contactar a Frederick, permíteme acá, para que lo copien, pues. Alimentación inteligente, contactar a Frederick Goodman@gmail.com. Así es, ¿verdad? Yes. Ok. Ahí está, entonces espero que hayan disfrutado del tema, lo hayan entendido y que les haya aportado también para poder ser un poquito más, ¿cómo decirlo? Acuciosos, más escarbadores, más desarrollarles mejor el olfato en función de identificar las trampas de esta gente y entender que son especialistas para maquillar la verdad, son especialistas para disfrazar la verdad. Por eso dice la Biblia que el diablo se viste de ángel de luz, para que puedan entender cuáles son las tergiversaciones dentro de esas cosas que pintan como necesarias o buenas o bondadosas a la humanidad. Eso de apoyar a las mujeres, eso de apoyar a los gremios débiles, eso de estamos, ¿cómo se llama? Pensando en el bien del planeta y del cambio climático. ¿Qué tanto de verdad y de mentira hay en el cambio climático? ¿Te parece si hablamos de eso el siguiente programa, Frederick, para que la gente también entienda la trampa que hay detrás del cambio climático? Claro, sí. Entonces, ¿cuáles son las trampas detrás de esto? ¿Cuál es la trampa detrás de ese COVID? Le dimos vuelta por todas las aristas. Hoy hablamos de la trampa detrás de la promoción, porque sí, aunque están promocionando directamente ¿cómo se llama? La carne sintética, también hay una promoción abierta de la semilla transgénica y de volver a la dieta vegetariana, pero es por esto, ¿no? Es por esto de la semilla transgénica. El afán es, porque nos van a dar semilla transgénica, pues nos van a controlar. Entonces, entender... Y un vegetariano, que hay que comprender también que el vegetarianismo, si lo quieres hacer, tienes que también considerar que cada alimento tienes que conocerlo y tienes que estudiarlo y ver cómo funciona tu metabolismo y dónde compras esos alimentos. Porque si es para caer en el mismo juego de carne sintética y alimentos transgénicos, en realidad no estás beneficiándote. Así es, solo queremos aportarle a usted para que sea más acucioso, para que juzgue mejor, para que profundice en los criterios y bueno, pues esto que uno comprende, trasladarlo y si usted lo llega a indagar mucho mejor, qué bien. La idea es esa, aportarle para que no le den gato por liebre, porque son los tiempos difíciles donde la mentira está entremezclada con la verdad de una manera tan estrecha, tan difícil, que realmente hay que navegar mucho, hay que profundizar mucho, hay que realmente meterse grueso para entender las trampas de estos benditos de Jehová. Bueno, nos vamos entonces. Gracias por acompañarnos. Esto fue Verdades Ocultas y será entonces hasta próximo programa donde vendremos con más información. Bendiciones.